La presentación de la mesa la va a hacer Ricardo Ferrín, comisario de la Comisaría Centro, experimentado, ahora que le piden 3 años de cárcel. Hace 2 días, nuestra amiga Susana Gilbert, la fiscal de odio, porque dijo que la mayoría de los delincuentes en su comisaría, que era la Comisaría Centro, son extranjeros, y parece ser que no se han creído que sean extranjeros. Pero bueno, es el problema de lo que no es políticamente correcto. Aquí tenemos una persona que se publicó en España 2000 un artículo que decía que la viruela del mono venía por las relaciones homosexuales, que lo decía hasta la OMS, que no escribió el artículo él, pero como era el que lo publicó, lo condenaron a 2 años y 8 meses, recurrimos al Tribunal Superior de Justicia y lo han vuelto a condenar. Estamos en el Tribunal Supremo. Ahí tenemos otra persona, el cronista fallero, Pepe Herrero, que le pedían 8 años de cárcel por el 9 de octubre del 2017, fue el único que no se conformó, fuimos a juicio y ha salido completamente absuelto. Porque la Administración de Justicia es como la Administración de Loterías. Pero los que somos políticamente incorrectos estamos en todo momento expuestos a que nos jodan. Pero con un presidente que se toma 5 días de vacaciones, yo como empresario, el que va 3 días que no se presenta al trabajo, lo despido con un despido procedente, pues en este país, ¿qué puede pasar? Nosotros somos la resistencia, como dice este local, nosotros somos los que tenemos que hacer que esto cambie para que impere otra vez el sentido común. Y aquí tenemos 2 personas que se están arriesgando y defendiendo lo que es el sentido común. Os dejo con Ricardo Ferrín. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir aquí. Hoy es un día verdaderamente especial, pues por esas 2 circunstancias que acaba de mencionar nuestro amigo y camarada José Luis. En primer lugar, pues porque ya sabéis, ayer se produjo el último atentado contra la libertad de expresión por parte de este rodillo, de este gobierno social comunista, que si hubiera tenido verdaderamente una oposición que hiciera frente, jamás habría llegado tan lejos como ha llegado, desgraciadamente, hasta la destrucción prácticamente total de este país. Pero bueno, deberían, la oposición, las derechitas cobardes, deberían haber sabido que en un Estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben necesariamente ser libres. Cuando no hay libertad ni de pensamiento ni de palabra, pues estamos ante una verdadera dictadura, que es en lo que estamos. Ayer, efectivamente, bueno, os voy a robar 2 minutos rápidamente para aliviar con el tema de Vito. Ayer, precisamente, yendo a las oficinas del DNI de Valencia, fue cuando me enteré de esta desagradable noticia de que me iban a abrir juicio. Me piden simplemente por dar una conferencia 3 años de prisión, ahí es nada. Y claro, pues en el camino iba leyendo yo el WhatsApp, iba leyendo la noticia de prensa y como siempre, pues le entra a uno las típicas reflexiones de, bueno, ¿y esto vale la pena? ¿Tendrá razón mi familia cuando me dice que por qué haces todo esto? ¿Por qué luchas? Si estás tú solo, ríndete, olvídate, quítate ya de problemas. Y al final, ya después de los años, pues llegaba yo hacia la oficina del DNI en la calle del Hospital y efectivamente seguía haciéndome esas reflexiones. Pero yo, que soy un hombre en el fondo creyente, de repente una vez más pues me volvió a pasar algo increíble, ¿no? Lo que nos pasa a la gente que estamos un poco siempre luchando en unos frentes u otros. Y fue que llegué a la oficina del DNI y yo me iba preguntando si merece la pena luchar por esto. Y de repente, cuando llegué a la oficina del DNI en la calle del Hospital, ¿sabéis a quién me encontré? Me encontré haciendo DNIs a Estefanía. Estefanía es esa policía jovencita de 22 años, rubita, ojos azules, que recién entrada en la policía, pues la destinaron a los calabozos de zapadores. Y uno de estos extraterrestres, ¿verdad? Extraterrestres que vienen de África, de 100 kilos, que estaba detenida, pues le reventó la cabeza contra los barrotes por el hecho de que no admitía que una mujer, policía en este caso, le diera órdenes. Y
le reventó la cabeza contra los barrotes, le destrozó la cara y una vez en el suelo siguió pisoteándole la cabeza hasta desfigurarla completamente. Y la pobre chica, un año y medio después, pues después de un montón de operaciones, estaba ahí rehecha la pobre y la vi. Y de repente digo, pues, ¿sabéis lo que pienso? Efectivamente, la lucha merece la pena. Merece la pena por toda esa gente que está sufriendo las consecuencias de esta inmigración descontrolada y de esta delincuencia salvaje que va a acabar con todos vosotros. Con todos vosotros. Va a acabar, igual que han acabado ya en Suecia, en Francia y en el resto de lo que antes se llamaba Europa Occidental, pues a este gobierno le han salido, desgraciadamente, una serie de francotiradores, una serie de luchadores que, a pesar de todo, no nos vamos a rendir. Y hilvanando con eso, pues aquí tenemos otro luchador que tiene mucho más mérito que el que pueda tener yo o cualquiera de los otros que poblamos el universo de la llamada fachosfera, ¿verdad? Y que tiene mucho más mérito, ¿por qué? Pues porque solamente tiene 23 añitos. Entonces nosotros ya nos podemos permitir el lujo de andar contando batallitas, pero una persona que con 23 años está luchando por la libertad de expresión, está luchando también por todos vosotros, sufriendo los desprecios, los atentados, incluso las detenciones de esos mercenarios, porque eso no son policías, los que actúan de esa manera contra los patriotas en vez de actuar contra los delincuentes, son verdaderos mercenarios de esta dictadura que desgraciadamente tenemos que padecer, pues esta gente realmente merece la pena que vosotros también hagáis una reflexión y no os limitéis simplemente a quedaros haciendo gracietas con los amigos en los bares, en los restaurantes, en los cines, en los jardines y paséis realmente a la lucha activa, como siempre hemos hecho los camaradas desde, desgraciadamente, los años 80. Pero es que ahora hay más motivo que nunca para que esa lucha sea todavía más activa y más virulenta, tan activa y tan virulenta como la que está empleando esta gente para acabar con todos nosotros. Y si acaban conmigo, acaban con él, acaban con Albisi, acaban con Dani Esteve, acaban con todos estos que estamos resistiendo contra viento y marea, arriesgando absolutamente todo para dar la cara por esta sociedad, pues acabarán primero con nosotros, pero después ya no quedará nadie para defender esta patria y esta nación. Un Estado verdaderamente libre, como hemos dicho antes, debe tener pensamiento y palabra verdaderamente libre. La prensa, como en este caso, representa este pequeño héroe, pequeño en edad, no en estatura, pero gran persona, gran luchador, gran patriota. Lo habéis visto muchas veces sufriendo los desprecios en el Congreso de esta clase política totalmente corrupta, decadente, vendida y mercenaria que ha destrozado nuestro país, no solamente la del gobierno, sino la de la falsa oposición. Está aquí, ha venido desde Madrid para demostrarnos que, a pesar de lo que pretende este gobierno, todavía queda prensa verdaderamente libre. Porque una prensa libre puede ser buena o puede ser mala, pero una prensa como la que existe en este país, que no es libre necesariamente, no es buena. Es una mierda de prensa, que es lo que tenemos, una mierda de medios de comunicación. Y por eso os pido a todos que le deis un gran aplauso como uno de los últimos periodistas verdaderamente libres y uno de los últimos patriotas y joven verdaderamente libres que queda en nuestro país, como es Vito Quiles, que ha venido desde Madrid para contarnos todas sus experiencias. Un aplauso. Bueno, pues en primer lugar agradecer a Ricardo la presentación. La verdad es que ni en mis mejores sueños me presentan así. Así que bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Tú también creo que estás haciendo un gran trabajo por la libertad, sobre todo por la justicia, ¿no? Que al final es a lo que se tiene que dedicar los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a ser justos y simplemente a no permitir injusticias y desigualdades, que es lo que más se está permitiendo hoy en día, y por eso
Hay personas que están aquí, personas que nos apoyan, que al final han tenido que padecer, sufrir condenas injustas, detenciones injustas, ¿no? Simplemente por defender la libertad y por defender a su país, que yo creo que es lo que nos une principalmente a todos los que estamos aquí, independientemente de a lo que votemos o qué ideologías tengamos, ¿no? La libertad y el patriotismo es lo que nos une a todos los presentes. Y creo que una persona que se dedica a proteger a la sociedad y la policía en general tiene que velar por eso, ¿no? Y desgraciadamente en los últimos tiempos estamos viendo cómo todas las instituciones del Estado están siendo absolutamente corrompidas por un gobierno corrupto, que es evidente que un gobierno corrupto corrompe todo lo que hay en su entorno. Y Ricardo es uno de los policías y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de esos miembros que todavía quedan honestos y con honor y que no se vende ante sistemas. Así que muchísimas gracias, Ricardo. Y bueno, en primer lugar, la verdad es que he tenido dudas, me tenéis que perdonar, antes de venir. Yo lo tenía muy claro, que yo quería venir, obviamente, pero es verdad que al final la izquierda siempre es experta en articular campañas de odio y de desprestigio contra todo aquel que presenta una alternativa distinta a lo que ellos defienden, ¿no? Y yo antes de venir aquí tengo que reconoceros que la verdad es que sin yo anunciarlo, simplemente con el eco, ¿no? Y la voz que dio España 2000, me encontré muchos mensajes de no vayas ahí porque son de ultraderecha, porque son nazis, fascistas. Y claro, y yo les hice una pregunta a todos aquellos que me decían eso, ¿no? Es decir, y en este país, ¿qué no es ultraderecha? Porque todo es la ultraderecha. Y entonces me dijeron, no, es que estos son ultraderecha. ¿Y quién no es ultraderecha? Entonces ya no sabían qué responder. Y dije, pues entonces iré. Porque en este país parece que todo lo que es distinto y contrario a este régimen es ultraderecha. Y eso no significa entonces que nosotros somos ultraderecha, sino que ellos son unos intolerantes y unos totalitarios y unos acosadores que señalan y que persiguen a todo aquel que piensa distinto. Entonces eso habla mejor de nosotros que de ellos y por eso pues estoy aquí, ¿no? Y bueno, la verdad es que es cierto que en este país ahora mismo nos encontramos ante una auténtica falta de libertad patente en la sociedad, ¿no? Yo creo que muchos en los últimos tiempos hemos visto como, incluso durante la pandemia, los estados de alarma ilegales, ¿no? Han aprovechado cualquier situación para vulnerar nuestros derechos fundamentales y creo que es un honor que haya en espacios como este, como la Resistencia, y ya no solo es que sea un honor, sino que es totalmente necesario. Porque en estos tiempos en los que evidentemente no hay libertad y parece que todos los que decimos que, oye, el gobierno pues, lo podría hacer mejor o que se tienen que ir o que efectivamente hay corrupción, pues somos ultras, somos nazis, ¿no? Y me parece una auténtica vergüenza porque no es la realidad, ¿no? Y porque controlan absolutamente todo para que al final nosotros nos veamos arrinconados y acorralados. Y creo que lo que tenemos que conseguir es que ellos provoquen el efecto contrario. Creo que hay mucha gente valiente, como todos los que estáis aquí, que habéis venido sin ningún miedo, que lleváis tiempo conformando esta asociación, que tenéis que seguir al pie del cañón y no tenéis que dejaros amedrentar, que es lo que intentan, ¿no? Y evidentemente muchas veces nos sentiremos solos. A mí me pasa cuando... que por cierto, iba a decir que al final me siento aquí que he conseguido, que estoy viviendo una situación antagónica a la que estoy acostumbrado, porque normalmente yo llego a una sala y se vacía y se va todo el mundo, y llego aquí y os quedáis. Y es una sorpresa para mí, la verdad, no estoy acostumbrado a entrar a un sitio a hablar y que la gente se quede. Así que muchísimas gracias a todos. Pero bueno, creo que estamos efectivamente luchando por una causa buena, por una causa común, ¿no? Y con eso nos tenemos que quedar. Nos quieren estigmatizar, yo muchas veces, como digo, me he sentido solo, ¿no? Pero al final a mí lo que realmente me llena y me enorgullece, yo creo que me empuja a seguir para adelante, es que no son una mayoría. Nos quieren vender que son la mayoría, que los españoles están con ellos, que los españoles defienden al presidente, querido Pedro, y le decían en Ferraz, y yo creo que eso no es la verdad, ¿no? Yo creo que cada vez hay más gente que está cansada, que está harta, que quiere un cambio, que quiere luchar por su futuro. Sobre todo yo, que tengo 23 años, ya lo decía Ricardo, creo que para los jóvenes aquí presentes y para los que nos estén escuchando, creo que es importante que los jóvenes sobre todo nos levantemos contra eso, ¿no? Quieren que seamos dependientes. En España hay alrededor de casi, incluso la mitad de la población, un 40% ya de funcionarios. Y eso es muy preocupante, ¿no? Y de personas que dependen del Estado. Porque, claro, al final, entre las personas que se dedican al funcionariado, que no tiene nada malo, pero entre las personas que se dedican a trabajar para el Estado y todos aquellos que dependen del Estado, estamos creando una sociedad totalmente dependiente que no es capaz de movilizarse ni de levantarse. A mí muchas veces me preguntan, ¿qué pasa con tus compañeros en el Congreso de los Diputados? Que cada vez que haces una pregunta, ya no solo es que abandonen la sala del político, sino que también ellos van detrás. Y eso es lo más grave de todo, ¿no? Que durante unos años donde gobernaba, se podría decir, una derecha o un centro derecha, ¿no? Parecía que las cosas, pues efectivamente,
dentro de los medios de comunicación eran críticas, eran, digamos, persistentes contra el poder, y llega la izquierda y vemos como un medio de comunicación o un periodista acreditado, y ya no es que no sean de izquierda, es que hay gente del Mundo, hay gente de OK Diario, hay gente del Debate, hay gente de medios que hemos considerado derecha, que no somos capaces de entender por qué no son capaces de preguntar a un político el día que sale, por ejemplo, una trama de corrupción escandalosa, como hemos visto en el caso Koldo, no son capaces de preguntarle al portavoz socialista por eso. Yo no lo puedo entender. Y luego te metes en los portales de esos periódicos de comunicación, y aquí es donde vengo a alertaros, porque tenéis que ser muy conscientes de la dictadura mediática a la que nos enfrentamos. Medios como, por ejemplo, OK Diario, ¿vale? Que para mí es un periódico totalmente legítimo. Yo sigo algunas noticias, otras no, otras sí. De repente te los encuentras un día anunciando en su periódico al Ministerio de Igualdad. Campañas del Ministerio de Irene Montero cuando era la ministra. Y claro, uno se queda alucinado, ¿no? Porque ve a sus tertulianos, a sus periodistas criticar fuertemente, ¿no?, a estas instituciones gubernamentales, y luego anuncian al Ministerio de Igualdad o campañas del Ministerio de Educación del Gobierno de España. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que al final es cierto que los medios de comunicación, evidentemente, muchos y una gran mayoría de los que, por ejemplo, yo sigo, cuentan noticias realistas y rigurosas, pero es cierto que están fuertemente condicionados por el poder. Y eso es un gran problema que tenemos en España, y solo, sinceramente, ocurre en sistemas totalitarios, ¿no?, en los que el gobierno amaña y compra la prensa. Hoy en día es complicadísimo, pero complicadísimo, enterarse de la verdad. Es muy difícil. Y cada vez por eso hay gente independiente, ¿no? Pueda ser el canal de Telegram de Alvise Pérez, que seguro que muchos le conocéis, o puedan ser, pues, otras personas, ¿no?, que se dedican a la batalla cultural y a las noticias, que son más fiables que los propios medios de comunicación. Porque yo lo que me pregunto es, cuando la gente me pregunta dónde informarse, yo siempre digo, hombre, sinceramente sospecha siempre que te vayas a informar de un medio de comunicación que recibe subvenciones o publicidad institucional del Gobierno de España o de organismos públicos. Porque, hombre, claro, yo es verdad que eso lo critico y no me parece bien, pero podemos llegar a entender desde un punto de vista que todo aquel medio que está condicionado o que paga nóminas a sus trabajadores gracias a dinero público, cuando tenga que enfrentarse al político que le está dando las subvenciones o que le está otorgando dinero, pues no sea tan crítico, ¿no? Y al final eso es una forma de comprar a la opinión pública, ¿no? Y claro, entonces me preguntan, ¿qué medio no recibe eso? Y digo, pues ninguno, la gran mayoría, ¿no? Se salvan muy pocos, 2 o 3 contados, ¿no? Y entonces es verdad que eso es preocupante, porque cuando la política, ¿no?, y los poderes públicos entran y condicionan a lo que viene siendo los sistemas que tenemos de comunicación, pues evidentemente no nos vamos a informar igual. Y bueno, la verdad es que yo creo que por eso precisamente tenemos que informarnos desde canales y plataformas independientes, porque al final, pues hombre, es bastante preocupante, ¿no? Y lo estamos viendo estos días. Yo el otro día incluso me llegaba a preguntar si de verdad España es una democracia. Yo sé que habrá algunos aquí que creáis que sí, una gran parte que creáis que no, pero es cierto que cuando hay escándalos de corrupción, creo que son la mayor de las pruebas y ejemplos para darnos cuenta de que este país, de sistema de derecho y de democracia, ya tiene bien poco, ¿no? Y voy a explicar por qué, porque a mí me parece difícil y bastante preocupante asumir esto. De hecho, seguro que tenéis amigos, compañeros y gente que os dice, sois de verdad demasiado conspiranoicos, demasiado locos cuando decís que España es una dictadura encubierta. ¿Cómo va a ser eso si España está dentro de la Unión Europea, ¿no? Dicen, ¿cómo va a ser eso si el gobierno es legítimo, el gobierno lo hemos votado y tal? Y no puede ser, esto es... No, ¿cómo vamos a acabar como Venezuela? Yo también lo pensaba cuando asumió Pedro Sánchez del poder, pero simplemente, si te paras a pensar, por ejemplo, en lo que ha sucedido ahora últimamente, ¿no? Estamos viviendo el escándalo de la mujer del presidente, Begoña Gómez, y qué pasa en las dictaduras, ¿no? ¿Qué pasa en las dictaduras y qué pasa en España? Denuncian a la mujer del presidente del gobierno. Nosotros hemos sacado muchas informaciones, yo mismo, sobre enchufes y contactos de Begoña Gómez. Por ejemplo, no ha circulado bastante, pero incluso estamos valorando presentar una querella a varias personas que conocemos al entorno de Begoña Gómez, porque resulta que la mujer del presidente del gobierno se fue a vivir al Palacio de la Moncloa, como le correspondía, en septiembre. Bueno, pues en noviembre, hace ya un par de años, cuando ya residía en el Palacio de la Moncloa, Begoña Gómez, de repente, a la hora de conformar los organismos públicos, ¿quién forma parte de un organismo público del Consejo Superior de Deportes? Fue concretamente, y pasó de ganar 12.000 euros al año, 17.000 creo que eran, a de repente 80.000 euros al año. Su exnovio. Y claro, eso lo publicamos hace no mucho y uno se pregunta, ¿pero cómo puede ser que el entorno de Begoña Gómez se haya enriquecido tanto, ¿no? Conocemos una tercera parte
de todas las informaciones que circulan sobre Begoña Gómez, porque hay medios de comunicación que no se atreven a sacarlo todo o que no pueden certificarlo todo, pero desde luego que es un escandalazo. Y entonces ahora nos encontramos con que la mujer del presidente del gobierno está envuelta en una querella, una denuncia, ¿no?, de una asociación totalmente legítima, un organismo y un sindicato que presentó incluso querellas y acabó sentando en el banquillo a gente poco sospechosa de ser de izquierdas, como a Rodrigo Rato, o a gente poco sospechosa de ser partícipe del gobierno, como por ejemplo el señor Urdangarín y de la Casa Real. Y esta asociación va contra la corrupción y se dedica a luchar contra la corrupción, la asociación Manos Limpias, el sindicato Manos Limpias. Y entonces, ¿qué pasa en las dictaduras y qué pasa en España? Bueno, que de momento y de repente se presenta esa denuncia de Begoña Gómez, el juez abre diligencias, ¿y qué hace el gobierno? Llamar a las terminales mediáticas. El otro día, os voy a contar aquí off the record esto, estaba hablando con un grupo de periodistas, entre los que se encontraba uno de La Sexta, no suelen hablar conmigo, pero como no sabía quién era, pues tuve suerte. Y vino y dijo, la verdad es que nosotros hemos recibido la orden de los jefes de prensa de Moncloa de hablar de pseudo sindicato, en vez de sindicato, para referirse a Manos Limpias. Y dije yo, ¿y por qué? No lo sé, pero es lo que nos han contado y lo que nos han transmitido. Bueno, te pones el telediario de La Sexta, me lo puse yo para comprobarlo y efectivamente, un pseudo sindicato de ultraderecha. ¿Qué tiene de ultraderecha una asociación que ha denunciado a Rodrigo Rato? No soy capaz de entenderlo. Y en ese sentido, pues las dictaduras que hacen, demonizar al que denuncia, demonizar a la parte que presenta una denuncia o que presenta un combate contra el poder. Lo primero de todo, ya lo tenemos, todos los medios hablando de ultraderecha, deslegitimando a Manos Limpias y diciendo que son gente de extrema derecha que quiere atacar al presidente del gobierno. Y ya, pues sinceramente les estigmatizan para que la gente piense que, bueno, que no dicen la verdad, que son ultras y ya está. Después, ¿qué nos encontramos? El juez que abre diligencias. Hablé yo personalmente con su entorno el otro día porque es una persona honorable, es un juez que está luchando contra la corrupción y que no tiene piedad contra los corruptos. Se pusieron nerviosos. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hacen sus terminales mediáticas? Señalar al juez. Lo mismo que las dictaduras, lo mismo que hace Maduro cuando atacan a su gobierno, lo mismo que hacen lo que hacían Cuba, Fidel Castro, lo mismo que hacen todos los dictadores. Y sacan una foto de la hija del juez que está investigando a Begoña Gómez. Claro, yo me quedo alucinado, ¿no? O sea, los mismos que están hablando de que Pedro Sánchez no se merece que ataquen a su familia, publicando fotos de la familia del juez que ha abierto diligencias contra Begoña Gómez. Y uno tiene las tragaderas de decir que no, que España es un sistema de derecho y una democracia. Han señalado ya al juez, han señalado ya al presidente de Manos Limpias que legítimamente presenta una denuncia porque tiene motivos para señalar a Begoña Gómez. Después, la carta de Pedro Sánchez. Le pregunto a María Jesús Montero el otro día por la carta de Pedro Sánchez y tal, y dice, Pedro rebosa autenticidad en esa carta. Dice, ha abierto su corazón. En esa carta creo que literalmente hay 18 veces que podemos encontrar la palabra ultraderecha. Joder, ¿y cuánto es qué es el corazón de Sánchez? el odio contra Feijóo, contra Abascal, contra los partidos políticos. Dice, ha abierto su corazón el presidente. Y tenemos que estar todos ahí adorándole. Por cierto, Pedro Sánchez tomará su decisión el lunes, no sé si os habéis conocido, que es el día de San Pedro Mártir. Yo de verdad que no sé si esto es a propósito, si esto es una simulación, si de verdad estoy soñando y mañana me levanto en mi casa y digo esto no sé qué es, ¿no? Pero es toda una gran mentira, ¿no? Una gran broma, es alucinante, ¿no? Y volviendo a lo que estaba comentando, ¿no? Tenemos que atacan al juez que instruye la causa, tenemos que atacan al presidente del sindicato, la manipulación informativa, llamando pseudomedio a un pseudosindicato, un sindicato que simplemente quiere denunciar una corrupción. Y luego nos encontramos eso, ¿no? Que también incluso en la carta del presidente del gobierno, como hacen los dictadores, él no ha abierto su corazón. Él dice ultraderecha, Vox, PP y los medios que me critican, ¿no? Y que esto es una campaña y que va contra mi familia. Sí, cerrar las vestiduras, un señor que dice que ahora atacan a su familia, cuando hay pruebas para atacar a su familia, pero que lleva meses, incluso, me atrevo a decir un año, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre ceja y ceja, han atacado hasta a su padre difunto, a su difunto padre, a su hermano, a su novio, a su madre. No le falta nada, no le falta ya a nadie por atacar. O sea, es increíble. Y esta gente ahora nos dice que tengamos piedad. Dice la ministra, hay que tener compasión con el presidente. El mismo presidente
que avaló una lona en el centro de Madrid en el que se señalaba al hermano, ciudadano totalmente anónimo, no como su mujer, anónimo de verdad, de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y tenían las tragaderas y en fin, el cuajo de hacerlo cuando tenía medio gobierno implicado en la mayor trama de corrupción de la historia sobre la compraventa de mascarillas mientras morían en España 200 personas al día. Y ese presidente ahora dice que no, que tengamos compasión. Sacan el Congreso al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a toda su familia, se han metido hasta en la casa donde vivía, el coche que tiene, y viene ahora a decir que no, que las familias hay que dejarlas tranquilas. Y lo dice la ministra que filtró información a los medios antes de que los propios medios publicaran datos fiscales sobre un ciudadano anónimo. Dice, hay que dejar en paz a las familias. Claro, a las vuestras, pero a las de la Comunidad de Madrid, a las de la presidenta no, filtrando datos fiscales del hermano de la presidenta. Y esto es una democracia, un sistema de derecho, o sea, un gobierno que cuenta datos anónimos y privados de familias de políticos. Pero a ellos no se les puede achacar y echar en cara que su mujer lo que hacía era señalar a empresas, adjudicar contratos a dedo y después esas empresas recibían subvenciones millonarias del gobierno de España. A eso no se puede señalar. Y eso es una auténtica vergüenza, ¿no? Y es la dictadura que nos quieren instaurar. Luego ya, siguiendo con lo que contaba, ¿no? ¿Qué tiene de democrático y qué tiene de Estado de Derecho que la Fiscalía la controle el presidente del gobierno? ¿La Fiscalía? Bueno, y no es lo único que controla, lo controla absolutamente todo, ¿no? 1000 instituciones, pero la Fiscalía. Y resulta que están investigando a su mujer porque hay pruebas contrastables y computables que yo mismo he publicado, he contrastado, que muchos medios lo han hecho. Y va a la Fiscalía y exige que se archive la denuncia contra la mujer del presidente. ¿Por qué? Porque no se puede investigar a la mujer del presidente. Aquí se puede investigar a todo el mundo, ¿eh? Se puede investigar hasta el perro de la presidenta de Madrid, pero a la mujer del presidente no. Y la Fiscalía va y pide que se archive. Es un auténtico disparate. Y cuando le preguntan al presidente por la Fiscalía, se jacta de que la Fiscalía depende de él. Dice, ¿de quién depende? Él en tono chulesco, le da absolutamente igual todo, es un dictador y estamos a días de que aparezca con el chándal tricolor. Mira, yo no sé qué os esperáis el lunes, pero yo desde luego que ahora mismo no me espero la división, obviamente, pero que él aparezca ya no en una rueda de prensa, sino con el chándal desde el balcón de Moncloa, ¿no os lo esperáis? Yo ya, este paso ya me lo espero, que aparezca con el chándal, con un micrófono y que diga que se queda como Piqué con los otros futbolistas, ¿no? Eso, pero es que estamos a días de eso, ¿no? Y luego, ya por último, claro, quien no se cree que esto es una dictadura, ya tiene que pararse a pensar, después de todo lo que hemos citado, de la Fiscalía, de los ataques a la justicia, de los ataques a los partidos políticos, en una carta a la ciudadanía, dice, la carta era Feijóo y Abascal y a todos nosotros, ¿qué es ciudadanía? Y luego, para colmo, nos encontramos con la dictadura mediática, ¿no? Que es de lo que vengo a hablar principalmente. Vemos como los medios de comunicación, que son los encargados de fiscalizar el poder, porque claro, los medios de comunicación en teoría son el cuarto poder en la sociedad. Y en teoría, el cuarto poder, ¿no? Y los que se encargan de apretarle las tuercas al gobierno. ¿Y qué hacen los medios de comunicación? El otro día, y lo cuento en primera persona, porque al final creo que son las anécdotas que más importan, no lo que puede pensar uno ni una opinión, sino hechos verídicos. El día en el que el presidente del gobierno escribe una carta diciendo que es posible que dimita y que se lo va a pensar y necesita reflexión. Por cierto, ¿a cuántos de vosotros en vuestros trabajos os dejan tomaros 5 días para reflexionar? Porque, claro, no sé, yo estaba por decir a mi jefe y a la gente para la que trabajo, oye, pues yo me voy a tirar también 5 días para pensarme un poco las cosas y total, aquí no importa nada. Por cierto, no sé si lo sabíais, pero en solidaridad con los 5 días de descanso del presidente, salió Óscar Puente a cancelar su agenda pública también. Todavía fue un acto de Óscar Puente y dijo, yo también... Su jefe de prensa, Óscar, no ha venido porque se ha tomado también unos días para solidarizarse con el presidente. Esta gente lo que no quiere es pegar un palo al agua. Le da igual dimitir, no dimitir, la situación de los españoles, y lo que quieren es no trabajar y vivir del gasto y del chorreo público, ¿no? En fin, un absoluto disparate. Pero bueno, que se toma 5 días y tenemos que ser los españoles los que paguemos esos 5 días, ¿no? Y bueno, no sé qué estaba contando, pero sí, los medios de comunicación, que son el cuarto poder y que tienen que fiscalizar al gobierno. Yo el otro día voy a una rueda de prensa como decía, de la vicepresidenta, que por cierto, María Jesús Montero sería la encargada de sustituir a Pedro Sánchez si dimitiera. No sé qué os parece como candidata. Y claro, el día después de que el presidente publica una carta atacando a sus rivales políticos, diciendo que no se encuentra en condiciones, y después a los minutos conocemos que Moncloa
envía un argumentario a los medios de comunicación. Dice, esto es lo que tenéis que contar sobre la mujer del presidente. Acojonante. Y resulta que en la carta que nos envía Moncloa, a mí no me la envían nunca, a todos los compañeros, pero bueno, ellos no saben que alguno hay por ahí que dice, bueno, venga, te la comparto. Y al final siempre me acaba llegando. Y decía la carta, nosotros nos vamos a encargar de la defensa de Begoña Gómez. Vamos a procurar que la mujer del presidente deje de sufrir esta campaña, vamos a defenderla. Claro, Moncloa, que es una institución, que es el gobierno de España, hablando en primera persona sobre un caso que nada tiene que ver con el gobierno. Es la mujer del presidente, sí, pero no es una ciudadana política, no es una persona dedicada a ningún tipo de cargo público. Es la mujer del presidente, es una ciudadana particular. Y entonces, claro, a mí eso evidentemente me chirría los oídos. Es decir, ¿qué significa que vamos a defender nosotros a la mujer del presidente? ¿Que los españoles le van a pagar una abogada del Estado a la mujer del presidente? ¿Que el Departamento de Comunicación, como decía en la carta de Pedro Sánchez, se va a encargar de publicar a los medios de comunicación la defensa de su mujer? ¿Qué presidente ha hecho eso alguna vez? Eso lo hace Ayuso y estaría crucificada aquí en la plaza pública. Y entonces, claro, nos enteramos de eso y yo al día siguiente veo que la única ministra del gobierno que tiene una comparecencia es María Jesús Montero. Pues me acerqué a preguntarle. Digo, imagino que mis compañeros, como su papel es fiscalizar al poder y ejercer de contrapeso a las instituciones, le preguntarán por ello. Bueno, pues os vais a quedar alucinados. Llego yo y dice María Jesús, buenos días, ¿cómo estáis? Y le dice los medios, no, ¿cómo está usted? Bien, bien. Luego, siguiente pregunta, ¿cómo está el presidente? ¿Ha podido descansar? Siguiente pregunta, ¿sabe qué tal está la mujer del presidente? ¿Está con él? Siguiente pregunta, ¿y la familia? ¿A las hijas le está afectando? ¿Y el presidente puede conciliar el sueño? Claro, dije yo, esto no puede ser. Levanto la mano y digo, oye, ministra, ¿por qué los españoles tenemos que pagar la defensa jurídica de Begoña Gómez con nuestros impuestos? Dice, no, ¿cómo te atreves a preguntarme eso? Siguiente pregunta. Y yo, joder. Y yo miro a mis compañeros y digo, ¿y qué hacéis aquí? O sea, vosotros habéis levantado por la mañana, ¿para qué? ¿Para qué? Si ya se quiere él demasiado a sí mismo para que encima vosotros le mostréis más alabanzas. Claro, uno se queda alucinado, ¿no? Porque entonces, ¿cuál es el papel del periodismo de este país? Y os digo de verdad, esto, aunque suene gracioso, no es ninguna broma, es muy serio y es una realidad, es que no es una opinión. Yo es lo que me encuentro día tras día. Y muchos de ellos medios públicos y muchos de ellos personas que forman parte de cadenas que pagamos nosotros, que pagáis vosotros. Yo cuando estaba anunciando mi pregunta, estaba hablando por encima de Televisión Española. Claro, la ministra me miraba y en Televisión Española hablaba y dice, bueno, pues, en fin, como me está hablando por el otro lado, pues le voy a hacer caso a él. O sea, es increíble cómo los medios, lejos de intentar cuestionar lo que dice el poder, hacen de salvavidas a la político que se está viendo interrogada. Y claro, es que no podemos hacer absolutamente nada, porque si encima somos 2 o 3, bueno, en mi caso en las instituciones solo estoy yo, y es una pena, la verdad, ojalá hubieran más, pero somos 2 o 3, y resulta que esos 2 o 3, los compañeros también nos eclipsan. ¿Quién ejerce aquí de contrapoder, de contrapeso al gobierno? Es terrible, ¿no? Y esto lo estamos viendo en Televisión Española, una cadena que pagamos nosotros. Y luego, para colmo, llego a mi casa, después de que me interrumpieran, después de que la ministra no quisiera contestar y que me dijera, esa pregunta no, ¿cómo te atreves? Y me encuentro en la 1 a una supuesta periodista llamando a intervenir los medios de comunicación privados, a vetar a los periodistas y a asaltar el Poder Judicial. No sé si lo habéis visto. Una tertuliana en Televisión Española llamando a asaltar la justicia, que si no se renueva la justicia, que nada, que la asaltamos nosotros, que si hay medios críticos, que fuera, que los vetamos, y que si hay periodistas que ejercen de contrapeso al gobierno, que se vayan a tomar por saco y que no los queremos aquí. Al final lo único que quieren es una dictadura a la venezolana, donde nadie puede opinar, donde el Poder Judicial lo controlen ellos, que ya lo están empezando a tomar y a controlar, y en el que nadie pueda disentir. Y claro, uno se queda alucinado y por eso es un honor y es un orgullo venir a espacios como este que se llama La Resistencia, que nombre más acertado para resistir, porque claro, cada vez somos más ciudadanos los que estamos hartos, pero no hacemos ruido y no hablamos y no levantamos la voz y nos conformamos y al final lo que hacemos es cabizbajos, ¿no?, a sentir a estas imposiciones. Pero de verdad es que es una absoluta barbaridad. O sea, yo creo que la gente no es consciente de que en una televisión que pagamos todos, en la televisión pública, en prime time, venga una fanática a decir que hay que asaltar la justicia y que hay que intervenir a los medios. Y esto
eran las consignas que promovía Pablo Iglesias. Y esta tertuliana, resulta que digo yo, ¿esta quién es? Digo, ya no me sorprende nada, digo, podría ser del PSOE perfectamente. Pero bueno, vamos a ver quién es. Efectivamente, me sonaba la cara, era una de las muchas que me ha vetado a mí cada vez que he ido a un acto de Podemos. Y yo era una de las muchas que estaba allí diciendo, oye, tú puedes entrar y tú no. Claro, era la coordinadora general de Unidas Podemos en el momento en el que Pablo Iglesias hacía campaña. ¿Sabéis quién es esta? Se llama la señora Laura Arroyo y se dedica principalmente a articular campañas y estrategia de Podemos. ¿Y sabéis en qué medio trabaja? Digo, voy a ver en qué medio trabaja, porque esta, bueno, no me sorprenderá, podría ser del País, pero no. Canal Red. ¿Os suena Canal Red? La televisión digital de Pablo Iglesias. Digo, vaya. Y esta señora está aquí haciéndose pasar por tertuliana y haciéndose pasar por una independiente que opina. Claro, vosotros imaginaos los jóvenes, la gente que todavía no está muy preparada o que está empezando a interesar por la política y que pone con la mayor de sus intenciones la mejor televisión española. Y se encuentra una señora diciendo esto. Pues a lo mejor se lo puede creer. Y es una absoluta vergüenza, ¿no? O sea, nosotros ya sabíamos que el objetivo de Podemos y de Pablo Iglesias era impulsar un narcoestado. Y era volver a las cartillas de razonamiento, controlar todo, el Poder Judicial, el Ejecutivo, a los ciudadanos. Claro, lo que no esperábamos es que metieran a sus fanáticas a sueldo de Pablo Iglesias en la televisión pública. Y esto está pasando en España, ¿no? Imaginaos que va uno ¿Vosotros habéis visto alguna vez en televisión española, la televisión pública, a un periodista que diga, oye, por lo mismo están entrando demasiados inmigrantes de forma irregular por las fronteras, hay que controlar las fronteras? Oye, por lo mismo no se tienen que financiar por dinero público tratamientos de amputación de órganos, o en fin, no se tiene que financiar con dinero público a lobbies LGTBI que lo único que buscan principalmente es promover la división entre sexos de los españoles, o a lobbies feministas. ¿A que no lo habéis visto nunca? Porque no hay, porque hay miedo y porque no los invitan y porque hay censura. Entonces la doble vara de medir en esta sociedad es terrible y por eso hacen falta espacios de libertad y sobre todo que nos organicemos, ¿no? Porque claro, esta señora suelta algo en televisión, pero es lo que están preparando. Preparan eso. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez el próximo lunes? Pues no se sabe, pero ¿qué ha conseguido con esa carta? Lo que ha conseguido es división, es enfrentamiento, guerra civil entre españoles. Y yo, cuando leí la carta, por un momento dije, pues a lo mejor es que está cansado y está harto y ya está. Y luego, no sé si os ha pasado o habéis visto, a los 10 minutos sale su amigo Pachi, que muy amigo mío no es, la verdad, y sale y dice, vamos, presidente, y pone, no pasarán. Y digo, vale, pues el objetivo de la carta ya sabemos cuál es, enfrentar a los españoles en la calle. Luego, de repente, no sé si lo habéis visto, convocatoria en la calle Ferraz de la izquierda. ¿A dónde van? ¿A la calle Ferraz? Que se vayan a la Moncloa. ¿Por qué van a Ferraz? Porque a Ferraz día tras día se concentran decenas de españoles a pedir la dimisión. ¿Qué busca Pedro Sánchez? Que nos enfrentemos, que los españoles se enfrenten, busca el conflicto civil, busca la guerra. Salen sus ministros a pedir que defendamos al presidente. Zapatero es entrevistado en la cadena SER y dice, lo que tenemos que hacer es movilizarnos. Es una barbaridad. Yo presiento que esto va a acabar muy mal. Pero desde luego que no será nuestra culpa. Nosotros siempre hemos tirado la mejor de las intenciones, pero es una absoluta barbaridad, ¿no? Lo que se pretende desde el poder. Si Pedro Sánchez fuera un presidente responsable y está cansado, lo que tiene que hacer es dimitir, no anunciar por una carta que se lo tiene que pensar. Y claro, las reacciones de esa carta pues han sido el llamamiento a que los españoles salgan a la calle y se enfrenten unos españoles contra otros españoles. ¿A qué suena eso? Al 1936. Este gobierno es absolutamente guerra civilista, ¿no? Y lo que van a hacer es eso, es sembrar odio, es sembrar división, y mientras tanto Pedro Sánchez en el Falcon, o en fin, en la Moncloa o en Doñana. Y ya por compartiros ya con vosotros algunas de las noticias que nos ha llegado, que hemos estado incluso contrastando. En las últimas horas yo venía en el AVE y de repente me llegó una información de mandos policiales y de fuentes de la Moncloa que me parece bastante interesante. Resulta que el puente de mayo, las vacaciones son en unos días, alrededor de una semana me parece, y hace unos días, justo, Pedro Sánchez movilizó a su flota aérea y a su equipo de asesores y de seguridad y de logística para irse de viaje con vehículos presidenciales en el puente de mayo. Y claro, si Pedro Sánchez tenía pensado dimitir y salir de la Moncloa, por ejemplo, este lunes,
porque a día de hoy están movilizando vehículos presidenciales para irse de vacaciones el puente de mayo, si ya no vas a dejar de ser presidente, si no lo tienes claro. Se está riendo de los españoles. Yo no sé lo que va a hacer, pero me parece muy impactante. Y luego digo, es que no puede ser. E indago más y me encuentro de que Pedro Sánchez lleva desde hace días y el PSOE fletando autobuses para una manifestación en Ferraz mañana. Y si Pedro Sánchez tenía pensado dimitir, ¿para qué fleta autobuses? Si Pedro Sánchez no tiene dudas, tiene que pensar, ¿por qué haya autobuses organizados antes de la carta? Esto es pura estrategia, evidentemente, y Pedro Sánchez no parece muy afectado. Hay muchas opiniones, ¿no? Pero lo que está haciendo es reírse de nosotros mientras nosotros nos enfrentamos. Me parece muy grave, la verdad, y creo que los españoles tienen que ser más inteligentes, actuar con conciencia, con sabiduría, con valentía, con honor, y no caer en esto, ¿no? Pero desde luego que al final las estrategias de unos y de otros lo que pretenden es que volvamos a una guerra. Y al Partido Socialista, pues le da todo igual, ¿no? Y a sus medios de comunicación afines, pues también. Yo no sé lo que pasará, pero desde luego que tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Así que, bueno, pues si llegados a este punto alguno tenéis alguna pregunta que hacer y cuestiones, pues encantado de resolverlas. Ya, la verdad es que yo no voy a vetar como me hacen a mí y sabéis que respondo a todo porque si no, imaginaos, ¿no? Si yo soy la periodista ahora mismo más censurado que no respondiera nada, así que lo que queráis. A ver si podéis, sí. Ahora las normas. Bueno, pues al primero que usted me ha mencionado no tengo mucha información, pero bueno, al segundo obviamente sí, no puedo decir que no lo conozca. Pues desde luego que el disidente hoy en día en España, el que está fuera y que disiente aquí, como todos nosotros, tiene más mérito que nunca, porque disentir de este régimen y de este sistema conlleva represalias. Y claro, eso no pasa perdona que insista, pero no pasa en los sistemas democráticos. Normalmente en un sistema democrático uno puede tener una opinión, otro puede tener otra, pero no se le echa encima a la fiscalía, ni delito de odio, ni denuncias por publicar un tuit, ni condena por decir algo tan evidente como que la propagación de un virus está motivada por un sector de la sociedad. En fin, cosas evidentes, ¿no? Que usted ha podido mencionar y que son desde luego un absoluto motivo para la cacería. Entonces, evidentemente, yo le mando apoyo a todos los disidentes, a todos los que contribuyen a esa batalla cultural y en definitiva también, ¿no? Desde luego que es importante que se alce la voz internacionalmente, porque ya hemos visto como en España, sobre todo desde el punto de vista de los medios de comunicación, aquí nadie se atreve a decir nada. No sé si, por ejemplo, os ha sorprendido que en un caso tan llamativo como el caso de las mascarillas, el de Koldo, el de Víctor Aldama, el de Ábalos y sobre todo en los negocios de Begoña Gómez con Air Europa, la mujer del presidente, todos los medios de comunicación, bueno, algunos publicaban la información y otros hablaban de bulos y de la ultraderecha y se atacaban unos y otros. Pero luego te ibas a la prensa internacional y todos los titulares coincidían en lo mismo. La mujer del presidente investigada por corrupción. La mujer del presidente se sufre o se abren diligencias contra ella por un caso de corrupción. ¿Qué pasa en España? O sea, no me puedo creer que en España seamos el único país que un caso que nos concierne a nosotros no se hable claro sobre el tema. Y se dice bulos y de la derecha acusa al gobierno que no, que hay un caso de corrupción y hay un juez que ha abierto diligencias y que está todo el mundo hablando de eso y toda la prensa internacional. Y llega un ministro o una ministra y dice, no, es una cuestión de la ultraderecha, es un sistema trampista. Claro, yo también le pregunté a María Jesús el otro día, oye, ¿qué trampista? ¿El Financial Times es trampista? Todos los medios internacionales, Portugal, Italia, Bélgica, Suecia, Alemania, Holanda, que son todos ultraderecha. Y este es el problema que tenemos en España respecto al disidente, ¿no? Que es que, claro, cualquiera que levante la voz o cualquiera que publique algo que moleste facha y es ultra. Y yo ya al principio, sinceramente, claro, yo soy tan joven que me acuerdo que iba a la universidad y tal, y me decían, no, facha, tal, y por un momento pensaba, a ver si lo voy a ser. Pero luego es verdad que dije, vamos a pensar, ¿no? ¿Cuál es el concepto de facha? ¿Facha significa defender a la familia? Pues sí, soy facha.
¿Defender la igualdad de oportunidades entre españoles? Pues sí, pues seré facha. ¿Defender al territorio nacional? Pues sí. ¿Estar orgulloso de tu bandera, de tus tradiciones, de tu cultura, de las actividades que se ejercen en nuestro país, de nuestra buena gente, de los agricultores, de nuestros empresarios, de nuestros ganaderos, de toda la gente que se levanta por las mañanas, que contribuye, que trabaja, que cotiza, que defiende precisamente una frontera segura, que defiende que a una mujer no sufra riesgos al volver a casa, o la inseguridad, o todos estos problemas que nos ha traído este gobierno? Eso es ser facha. Digo, oye, joder, pues claro que soy facha y soy orgulloso de serlo y me lo voy a poner en el perfil y lo voy a decir todas las mañanas y lo voy a recordar, obviamente, claro que seré facha. Yo lo que no quiero es defender un sistema que criminaliza a los que trabajan, a los autónomos, a los que montan un comercio, a los que se arriesgan, a los que emprenden, a nuestra fuerza y cuerpos de seguridad que con valentía dicen la verdad y no ocultan que la mayoría de los delitos los cometen delincuentes en este país, que le da igual que le imputen, que le da igual que le investiguen, obviamente. Y yo creo que al disidente el mensaje que le tenemos que mandar, sobre todo al que está fuera, es que se sienta orgulloso de España. Y que el otro día incluso me preguntaron en una conferencia, oye, yo no sé si irme de España porque la verdad es que lo veo bastante crudo. Yo le animé a quedarse porque a pesar de que la situación está peor que nunca, joder, es que hay gente que se lo ha currado. Hay gente que ha luchado mucho para que ahora este país esté sufriendo lo que está padeciendo por culpa de un gobierno irresponsable, corrupto y criminal. Retírate un poco del micro porque me dicen que retumba. Sí, aquí. Pues efectivamente, ¿no? Y creo que en este país hay gente que lo ha labrado, que lo ha trabajado, que se merece vivir bien, que se merece vivir tranquilo. Yo, sobre todo, a mí los casos que más me indignan es cuando, por ejemplo, veo a mis abuelos o gente de la tercera edad sufrir agresiones, sufrir delitos. Porque ellos, me lo contaba mi abuelo, yo cuando iba a comer con él me decía, oye, es que hace un par de años yo dormía en mi casa con la puerta abierta. Yo dormía tranquilo. Y hoy en día, aun con la puerta cerrada, puedes tener problemas, te pueden asaltar en un portal, te pueden robar el reloj, una cadena. Mi abuela se ha tenido que llevar las joyas para salir a la calle. Digo, ¿esto qué es? O sea, ¿esto qué es? ¿A qué punto, a qué nivel hemos llegado? Que mi abuela, que toda su vida ha estado con mi abuelo, que han trabajado, un matrimonio que se le ha currado, ¿no puede salir a la calle con joyas en España? ¿Cómo puede ser? Y esto lo hemos aceptado y lo hemos consentido. Y es una gran lástima, ¿no? Porque en este país yo creo que hay gente que se lo merece por todo lo que ha trabajado, por todo lo que ha cotizado, por todos los empleos que ha asegurado. Y creo que es un gran problema y por eso el disidente tiene que tener esperanza y luchar por España, porque es un país que merece la pena. Y aunque estemos en la situación en la que estamos, creo que cada día, aportando un grano de arena, podemos conseguir que esto cambie, porque nuestra gente, sobre todo, es la que se lo merece y nuestros mayores son los que se merecen vivir bien y vivir en libertad. No participo en burbujas mediáticas de... No, ¿te imaginas? Pues no es una pregunta fácil, ¿verdad? Por primera vez siento lo que siente Pachi López todas las mañanas. En principio, tengo que decir la verdad, y en principio no. O sea, yo no me presento en principio a lo que viene siendo la lista de su proyecto. Es verdad que estoy colaborando externamente con él y estoy apoyando muchas cosas, pero en principio yo no formo parte de ese partido o de esa agrupación que él está planteando. Formo parte desde el punto de vista que tenemos una gran relación de amistad y le voy a apoyar en lo que necesite, sí. Más adelante veremos, pero mi intención en este momento, y no está confirmado, es que yo no voy a vivir en Molenbeek, ni en Bruselas, ni en ningún lado de esto. Yo me voy a quedar aquí en España luchando por mis ideas y luchando por lo que merece la pena en este país. Hola, Vito, yo soy Pepe. Encantado. Bueno, pues gracias por tu pregunta, Pepe. La respuesta es sí, evidentemente. Y es lo que intenta Sánchez. Yo me quedaba perplejo cuando en el Congreso de los Diputados escuchaba día tras día al Gobierno pedir a la oposición: desbloqueemos, por favor, el Consejo General del Poder Judicial. Es lo más importante. Hay que desbloquear. Pedro Sánchez quiere que el Consejo General del Poder Judicial se renueve. Buscamos la renovación. No buscáis ninguna renovación. Buscáis asaltar el Poder Judicial y buscan asaltar la justicia. Y evidentemente, claro, al final no hace falta ser muy inteligente, no hace falta mucho, darle muchas vueltas al asunto
para saber que lo van a hacer, que se quieren quedar con el órgano de los jueces y que una gran parte ya lo controlan. Simplemente hay que echar la vista atrás. ¿El gobierno qué controla? Controla el Tribunal Constitucional, controla controla la Fiscalía, controla muchos jueces del Supremo, controla precisamente todos los organismos o instituciones públicas. Y, evidentemente, el siguiente paso es el Consejo General del Poder Judicial. Y en ese sentido es muy preocupante porque, claro, al final, ¿cuál es el resorte? ¿Cuál va a ser la esperanza, el recurso que vamos a tener los españoles a la hora de denunciar atropellos, de denunciar irregularidades, ¿no? De repente ahora viene un estado de alarma y dice que todos con el trapo en la boca y que todos sin salir de casa y toque de queda ilegal y confinamiento. ¿Y a qué no podemos acoger los españoles? De momento, incluso esta misma tarde, parece que han detenido de nuevo al hijo del presidente del Tribunal Constitucional, a Cándido Conde Pumpido, por una denuncia de agresión sexual y, en fin, veremos en qué queda. Y ahora parece que ha sido detenido y al instante ha salido de la cárcel, ha salido de la celda, del calabozo. Y claro, uno se para a pensar y dice, ¿cuántos de aquí? Espero que no muchos, pero bueno, ¿cuántos hemos sufrido una detención ilegal y hemos tirado un día entero en el calabozo y no nos han sacado? Pero claro, el hijo del presidente del Tribunal Constitucional está por encima de la ley. Y estos piezas son los que van a controlar la justicia. Y este señor, puesto por Pedro Sánchez, es el que va a amparar la amnistía. La amnistía que es inconstitucional, de cabo a rabo. Y los indultos. Evidentemente, a Pedro Sánchez le encanta y le gustaría controlar más a los jueces, porque con una justicia que depende del gobierno, controlada por Pedro Sánchez, poco se puede hacer. Ya lo estamos viendo, ¿no? Como incluso en reiteradas ocasiones vemos totalmente condenas injustas. Y, efectivamente, ¿cómo puede ser que un organismo público avale una amnistía? Es decir, si la Constitución española ya prohíbe los indultos generales están prohibidos en la Constitución. Porque, evidentemente, no se puede indultar a una gran masa, una cantidad de gente, sin ningún criterio, digamos, que no sea... Y el gobierno ahora dice, no, pero la amnistía está permitida. Pero vamos a ver, si están permitidos indultos a un par de personas, ¿cómo va a estar permitida una amnistía a decenas o a cientos de personas que han cometido delitos? Y es gravísimo, ¿no? Porque ahora Conde Pumpido dice, fírmame la amnistía, le dice Pedro Sánchez, y se la firmará y aquí no pasará nada. Y claro, al final vendrá el cuñado de turno en la cena de Navidad a decirnos que no, que esto es un Estado totalmente democrático y totalmente de derecho. De hecho, dice ahora Pedro Sánchez que lo que está pasando ahora es que el PP, es que Vox no aceptan el resultado legítimo de las urnas. No aceptan el veredicto. No, quien no lo aceptas eres tú, que has sido el que ha perdido las elecciones y el que no ha ganado. El que ha ganado, que yo sepa, es el PP. El que no acepta los resultados de las urnas eres tú, que dijiste a los españoles que no ibas a pactar con tal partido y lo que has hecho es traicionar a los españoles, presentarte con un programa, llegar al poder y cambiar el programa. Y claro, al final, a base de la mentira, del engaño y de la traición, lo controla absolutamente todo. Y lejos del Poder Judicial, que a mí me parece muy preocupante. ¿A usted no le parece preocupante que, por ejemplo, la radio y televisión pública la controle también el gobierno? El otro día nos conocimos que Pedro Sánchez comió con Broncano la semana en la que Broncano consiguió el contrato. ¿Esto qué es? La mujer con Globalia, con Air Europa, el otro con Broncano. ¿Qué falta aquí para que venga el del chándal tricolor y le diga te dejo uno de repuesto? ¿Qué falta? Si es que es una puñetera dictadura, es decir, en fin, no puede haber más control, ¿no? y más intoxicación en las instituciones. Y desde luego que es absolutamente vergonzoso, ¿no? Y ya no solo es como decía, el Poder Judicial, recordemos que controla Pedro Sánchez. Correos. Él convocó unas elecciones en verano para que votarais por Correos. ¿Quién es el presidente de Correos? Íntimo amigo de Pedro Sánchez. Ah, y el presidente controla Correos. ¿Y vosotros por dónde votáis en verano? Por Correos. Perfecto. La Fiscalía. El fiscal general del Estado, puesto a dedo por Pedro Sánchez. El fiscal general del Estado con información sensible sobre el novio de Ayuso, filtrándose a los medios y haciendo la vida imposible a la oposición. ¿Qué más controla? Como decía, el Consejo General del Poder Judicial y otros muchos organismos y a muchos otros jueces y también el Tribunal Constitucional. O sea, es decir, lo tiene todo este señor. Y claro, Correos, la televisión, los jueces, poderes públicos, esto no es un Estado democrático, esto es una república, esto es un narcoestado, una república bananera. Y ese es el problema, ¿no? Así que yo creo que, evidentemente, con todo lo que lleva controlando durante este gobierno, va a seguir controlando más cosas y la próxima institución que se asalte, evidentemente, serán los jueces, será el CGPJ, sí. ¿Alguna pregunta más? El señor quiere repetir, y por ahí también. Hombre, evidentemente estamos como estamos, no solo por culpa del gobierno, sino por culpa de una oposición
que no está a la altura de las expectativas en el momento tan grave que atraviesa España. Yo creo que con una oposición valiente, con una oposición frontal o simplemente con una oposición que hiciera oposición, se podría hacer algo más. Yo creo que, sinceramente, hay mucha gente, y cada vez menos, que del PP ya no espera prácticamente nada. Es verdad que Vox está desaparecido. Yo, sinceramente, creo que con esta oposición no vamos a conseguir gran cosa. De hecho, decidme vosotros qué tiene de oposición que el gobierno presente una propuesta para regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales y el principal partido de la oposición vote a favor y solo sea otro partido que cada vez, por desgracia para muchos y por suerte para la izquierda, está siendo más minoritario y sea el único que plantee un poco de resistencia frente a eso. Yo creo que al final el sistema está corrompido en general. O sea, ya no es una cuestión de que hayan partidos. Hombre, evidentemente, yo siempre lo digo, no todos los políticos son iguales, pero el sistema está corrompido. No sé si... Esto llama un poco la atención y a mí me llama mucho la atención. Quizás es porque estoy todo el día pensando en estas cosas y a lo mejor un ciudadano a pie, ¿no? Pero ¿nos parece curioso que precisamente el PP aseguró que iba a llamar a la comisión de investigación a la mujer de Pedro Sánchez porque era intolerable? A los días nos enteramos por los medios que si el novio de Ayuso habría defraudado a Hacienda y críticas al novio de Ayuso sobre la gestión también de las mascarillas, y al final lo que acaba pasando es que el PSOE no llama a declarar al novio de Ayuso, que evidentemente lo podría hacer, y el PP tampoco a Begoña Gómez. A mí me llama mucho la atención. ¿Qué significa esto? O sea, el Partido Popular y Feijóo amenazó a Pedro Sánchez en una sesión de control con que si no da respuesta a su mujer, vamos a llamarla a una comisión de investigación. De repente sale el día de Ayuso y dice el PSOE, sí, pues el novio de Ayuso va a declarar también en nuestra comisión que hagamos en el Congreso y la tuya en el Senado. Y al final lo que acaba pasando es que pactan que ni el novio de Ayuso y que ni Begoña Gómez. ¿Qué está pasando aquí? Evidentemente, de una oposición así no podemos esperar nada, porque la oposición está compadreando con el gobierno y que está implicada incluso en la corrupción del gobierno. Y a lo mejor no forma parte de esos delitos de corrupción, pero no hace nada para combatirlos, ¿no? Así que, ¿qué hay detrás de todo eso? Evidentemente, más corrupción y más dejadez por parte de la oposición. Espero que algún partido en algún momento se le ocurra hacer algo, pero de luego que no podemos confiar en ellos. Bueno, pues a ver si me acuerdo de todo, ¿eh? Sí. No, respecto a lo primero, fíjate que cuando Albís se inició su proyecto y tal, que yo tengo que ser honesto, yo le dije, joder, macho, o sea, lo veo crudo, porque estamos en un momento, ¿no?, como tú explicabas, en el que instituciones, organismos del Estado, mínima fiabilidad, en el que millones de españoles han votado por correo y no sabemos dónde están esos votos. Yo conozco a mucha gente que desde luego no iba a votar a Pedro Sánchez y que me ha dicho que estaba en el extranjero, que no pudo votar, que le contabilizaron mal, que una pasó por el DNI y le dieron por válido el voto sin enseñar precisamente documentación. Cosas muy raras pasan últimamente en las elecciones. Un cartero por Melilla, escoltado en una moto, al que asaltaron. En fin, el PSOE comprando votos en Mojácar, el PP participando en una trama también en Almería, y así estamos. Pero claro, sí es cierto que cuando Albís me lo comentó esto, lo de que se presentaba, yo, a ver, obviamente al principio le dije que lo veía bastante crudo, pero luego es verdad que al final hace falta una alternativa, ¿no?, viendo la dejadez de la oposición. Y en cuanto a lo de los votos, pues, a ver, claro, o sea, lo llegamos a plantear en algún momento porque evidentemente él necesitaba esas 15.000 firmas y no se fía de los sistemas convencionales. Y me dijo, ¿pero qué hago? Dice, voy a recoger yo 15.000 firmas en persona por la calle. Y dije yo, macho, si es que tiene 3 días o no sé, hasta el 8 de mayo, me parece, es inviable, ¿no? Entonces, no nos fiamos del voto por correo y de que se pueda entregar así las firmas y de que si van a llegar. ¿Pero qué hacemos, no? O sea, ¿qué se puede hacer? Si tienes que organizarte, tienes que recoger no sé cuántos mil firmas, pues no va a ser fácil y no hay gente suficiente o al final tenemos que recoger por toda España, ¿no? O él lo tiene que recoger y tiene que encargarse de aglutinarlas. Entonces, si no confiamos en fin, que podamos organizarnos así, ¿qué se puede hacer? Es que uno físicamente o materialmente no puede recoger 15.000 firmas. Hay gente aquí que me parece que ha venido voluntaria a pedir firmas y tal, y luego se van a encontrar todos o lo van a enviar a Madrid en algún punto. Yo creo que pese a todas las imposiciones del Estado o a la poca garantía, ¿no?, que nos transmitan los organismos oficiales, tendremos que confiar, porque es que si no, materialmente es imposible, ¿no? Y nos tenemos que, o él se tiene que enfrentar a unas elecciones y evidentemente necesita esos apoyos y no, yo creo que no, es que no hay muchas más alternativas, no se puede hacer más.
Pero bueno, evidentemente yo espero que lo pueda hacer. De hecho, al final hay demasiada gente detrás de ese proyecto, hay mucha gente que se ha levantado, sociedad civil, y creo que lo va a conseguir igualmente, pese a las corruptelas o a las dificultades que impongan, que seguramente serán muchas, ¿no? Pero a pesar de eso, yo creo que el ímpetu, ¿no? Y las ganas de la gente de que haya un cambio y de, en fin, mostrar su apoyo a una persona en la que confían, creo que será posible. Y yo confío en eso. Y en segundo lugar, evidentemente, la Agenda 2030 es muy preocupante porque ya la vemos instalada en todos los organismos de la sociedad o en todos los núcleos de la sociedad. Te vas a un colegio, hay Agenda 2030. El otro día a mí me envía información mucha gente por redes sociales y había una librería infantil en la que entró una mujer y me mandó una foto de un libro que ponía Política para niños. Y era un libro en el que había lecturas y también podías participar en actividades o en fin, en trabajos que te proponía el libro y tal. Y había como un ejercicio dentro del libro que decía, señala a uno, que me parece que decía, a 3 o 4 dictadores que te suenen, que conozcas. Tal. Pues me parece que salía 6 veces, eran 10 caras, y habían 5 o 6 de Santiago Abascal. Y claro, y esto es un libro de 6 a 9 años. Y ponían a Hitler, a Franco y a Abascal. Y claro, uno al final empieza a pensar y evidentemente dice, ¿esto qué es? Yo soy padre, ¿sabes? Y a mi hijo, evidentemente, yo iría a denunciar a la editorial, ¿no? Y hemos visto como incluso en las academias, en los colegios, en primaria, se imparte eso. La Agenda 2030 también viene estrechamente ligada precisamente a esta, en fin, disociación del territorio que pretende imponer la izquierda, que dicen que en España hay varias nacionalidades. Hay muchas naciones y que tenemos que ser conscientes de que la patria no existe y de que no hay unidad nacional, que hay muchos países y tal y cual. Y luego te vas a Cataluña, precisamente a un colegio, y te encuentras de que a un niño, por pedir un 25% en español, su familia la apedrean en su casa y le dicen al niño que no, y le estigmatizan y le dejan fuera de las actividades escolares. Es una absoluta vergüenza y la Agenda 2030 solo se puede practicar desde la extorsión, la amenaza y el miedo. Y estamos viendo cómo precisamente hay muchas personas que lo que hacen es eso. Luego, también es muy preocupante el tema de la sexualidad, ¿no? Estamos viendo cómo en los colegios, y la verdad es que yo me quedo alucinado, no sé, los que tengáis hijos pequeños, los que habréis tenido amigos que os lo habrán contado, yo me niego a que en España y en mi país a un niño en un instituto público, en un colegio, de 0 a 9 años, de 0 a 3 años, se le puedan impartir charlas sobre orientación sexual o decirle que hay más de 5 o 6 géneros. A mí me parece sinceramente una aberración y creo que lejos de enseñar, eso está más cerca de adoctrinar y de corromper al menor, ¿no? Y de perturbarle en su inocencia, más que de enseñarle y de instruirle. Me parece una vergüenza y la Agenda 2030, el problema que tenemos es que ya está amparada por muchas naciones, no solo España, y que el presidente es cómplice de la Agenda 2030, ¿no? ¿Y por qué pasa la Agenda 2030? Efectivamente, por como decía, ¿no? Instaurar la idea de que en España no es el único país, hay varios países, y también que esto es un magma multicultural y que aquí puede entrar cualquiera y no hay fronteras. Sobre los conflictos internacionales que citabas, a mí me parece muy grave que Marruecos, no sé si lo habéis conocido porque esto no sale en la televisión, haya instalado antenas, satélites cerca de la frontera de Melilla para realizar todo tipo de escuchas militares en la frontera, y ha instalado un sistema de espionaje en la frontera de Melilla, Marruecos, para poder intervenir comunicaciones en España con un satélite de radar de un kilometraje enorme. Y claro, y a esto se lo cuentan a uno y dices, es una conspiración de la ultraderecha. Cuando te vas ahí a la frontera y ves el satélite, ya no te crees tanto la conspiración. Y claro, tú dices, ¿pero qué está pasando? Ellos no. Ellos dicen que es un sistema para mejorar las conexiones telefónicas. Los cojones. Es un puñetero satélite que han instalado ahí y que lo que están haciendo principalmente es, evidentemente, espiarnos, ¿no? E intentar controlar la frontera. Que ellos no niegan que quieran invadir Ceuta y Melilla. Tú te ves, yo muchas veces veo medios marroquíes, no entiendo ni papa, pero tengo personas que sí entienden y con las que contacto y fuentes y me dicen, no, es que en la televisión de Marruecos dicen abiertamente, nos queda Ceuta y Melilla. Y lo dicen y se quedan tan tranquilos y Pedro Sánchez te lo niega, ¿no? Y respecto, como decías tú, al conflicto internacional. Las guerras antes eran con armas y siguen habiendo guerras armadas, pero lo que estamos viendo en España respecto a nuestros vecinos del sur
no es una guerra armada, es una guerra híbrida, que implica ya no solo amenazas militares, que sí que se han vivido, porque hay una reorganización militar en el territorio marroquí. ¿Y qué hace España? ¿Prepararse para cuando a Mohamed VI le dé por amenazarnos? No, lo que hace Pedro Sánchez es financiar al ejército de Marruecos. Un presidente del gobierno que está chantajeado y profundamente amenazado por un país que controla su teléfono móvil y lo que hace, en vez de proteger nuestras fronteras, es proteger las suyas y proteger a su ejército. Joder, pues solo falta que le dé las llaves de la Moncloa a Mohamed, que vaya cuando quiera y que a los ciudadanos, sinceramente, pues nos diga que nos quedemos de brazos cruzados sin hacer nada. Es terrible, ¿no? Y hablaba de guerra híbrida porque precisamente cada vez que Marruecos quiere chantajearnos, esto no es como antes, que viene nadie con armas. Aquí lo que hacen es enviarnos avalanchas y oleadas de migrantes y fomentar una invasión migratoria sin precedentes en toda la frontera terrestre y marítima de España, ¿no? Y claro, las guerras antes, como decía, eran mucho más escandalosas, ahora se hacen día tras día, paso tras paso, y lo que estamos viendo precisamente es una invasión silenciosa, totalmente amparada por los medios de comunicación que no hablan de ello y quien hable de ello racista, y meter a miles, e incluso, me acuerdo que un día hubo una avalancha de 10.000 personas, entraron, 10.000 personas, en un día. Y me acuerdo que yo fui a Ceuta y no veías un español. Claro, y ya no solo los Ceuta y Melilla, que es la Agenda 2030, que yo el otro día vaya a un barrio en Bilbao a darme un paseo por allí, me lo dijeron unos diputados de Vox que estuvieron en campaña, y dije, bueno, voy a ir el último día de la campaña allí. Y no ves un comercio rotulado español. Y yo, claro, yo entré a Bilbao y estaba desorientado, 5 horas de viaje, pues un poco cansado, y entonces llego allí y de repente salgo del coche y nada más salir me encuentro Frutería Hassan, Móvil Abdullah, Centro Público Mohamed, Móviles Abdelrahman, Pizzería Ramen. Y digo, ¿esto qué es? Digo, no estoy en España, estos cabrones me han traído a Marrakech, no me da ni cuenta, me he dormido durante el viaje. Claro, y uno se queda. La Agenda 2030 precisamente es eso, que nuestros barrios dejen de ser nuestros barrios. ¿Y qué problema tiene la gente humilde, por ejemplo, que lleva 30 años viviendo en la misma casa, que no puede cambiarse de casa, que le hayan convertido su barrio en un auténtico estercolero multicultural? La verdad es que no tienen culpa, ¿no? Y lo que están haciendo precisamente es que en los barrios de España, pues cada vez haya menos España. Y que donde estaba Paco toda la vida vendiendo sus frutas, ahora está Hassan. Y donde estaba en el barrio tu amigo de la infancia, todos los días en el parque fumándose un cigarro, ahora te encuentras a 6 o 7, no se puede decir la nacionalidad, pues digamos los que no celebran la toma de Granada, trapicheando. Y claro, yo me quedo atónito porque preguntaba por allí y se sienten tan impunes y se sienten absolutamente tan amparados por el gobierno, por las instituciones. Yo me acuerdo que les pregunté y les dije, oye, vosotros en el barrio, ¿qué tal convivís aquí? Y dicen, nosotros aquí para vivir trapicheamos. Y le dije, pues muy bien. Y le dije, pero ¿y eso? Y me dice, ¿quién no trapichea aquí? Todos trapichean, no sé si habéis visto la entrevista. Dice, todos trapichean, dice, y si es lo normal. Y han asumido que trapichear, que vivir de la droga, del tráfico, es normal en España. Ahora, es normal que no quieran irse. Si sale uno a decir en un medio de comunicación, en televisión, que trapichea se queda tan panso, luego se va al parque, lo ejecuta, queda con otro, y aquí no pasa absolutamente de nada, y los españoles no entran, y la policía tampoco por miedo, pues en esto hemos convertido nuestros barrios, ¿no? Y evidentemente el conflicto ya no solo es militar, porque es verdad que Rusia, que Ucrania tienen problemas militares muy graves, y nosotros tenemos un problema de invasión, y un problema inmigratorio, y un problema en las fronteras, y un problema con todo el que viene, que está aquí, incluso muchos en situaciones absolutamente de riesgo para los españoles, porque efectivamente incluso tienen delitos y condenas. El argelino que el otro día, no, hace tiempo ya, me parece que fue en Algeciras, apuñaló a un sacristán hasta matarlo. Esa persona no tiene que estar en España, tiene una orden de expulsión, porque no lo había echado al Ministerio del Interior. 6 años en España viviendo con una orden de expulsión. Y esta gente es a la que estamos trayendo. Y luego dicen, no, vamos a regularizar a 500.000 más. Ah, qué bien. Y el PP dice, no, es que necesitamos gente que venga a trabajar. Pues obviamente necesitamos gente que venga a trabajar, pero es que ellos no vienen a trabajar ni a cotizar. Y incluso ellos mismos, yo me quedé perplejo porque en el barrio ese que estuve en Bilbao, me dice un frutero que estaba allí, Hassan, me dice, digo, ¿cuál es el problema de este barrio?
dice que vienen muchos marroquíes. Y le digo, ya, pero si tú eres marroquí. Dice, ya, pero los jóvenes vienen sin ningún tipo de intención, sin querer trabajar, vienen a verse venir, a robar, a delinquir. Y lo admitía él mismo. Dice, el problema del barrio, el marroquí, es que hay marroquíes. O sea, ¿qué tiene que pasar? ¿A qué espera el gobierno para considerar este tipo de declaraciones y considerar que el riesgo es real? Y que no es ni la derecha ni los fachas, que lo que está pasando en España es gravísimo, que no vienen a trabajar, que ellos mismos incluso se jactan de que no vienen a trabajar, y nos encontramos con que no pasa nada. En fin, es muy grave y la verdad es que yo creo que lo que tenemos que hacer principalmente es rechazar esa agenda. Eso es una agenda criminal, la Agenda 2030, y no debemos dejarnos engañar. Hay gente que dice, no, es solo el gobierno y es Pedro Sánchez. Si os fijáis, hay decenas de personas que no son del gobierno, cargos públicos, incluso la propia monarquía, con la Agenda 2030 y con el maldito PIN. Y sinceramente la Agenda 2030 no trae nada bueno. Entonces yo creo que es legítimo criticarla y evidentemente alejarse lo máximo posible de esa orden mundial, ¿no? Yo también creo que iba dirigida a mí. Una reflexión rápida. A ver, ¿qué podemos esperar de la actuación respecto a la policía de un gobierno que, ya no te hablo de países internacionales o del presidente de un país, sino un candidato etarra, en Navarra, en el País Vasco, le pide a Pedro Sánchez que no quiere a la Guardia Civil de Tráfico en Navarra, ni en el País Vasco, que se vayan. Y va Pedro Sánchez y lo acepta. Y dice que sí, que la Guardia Civil fuera de Navarra, que si os molesta, que nada, que se vayan. La Guardia Civil, que ha sufrido más bajas que ningún cuerpo por defender a España, por defender su honorabilidad y la lucha que muchos años enfrentó a españoles y que, desde luego, que enalteció ETA, ¿no? El cuerpo que peor lo ha pasado, que más bajas ha lamentado, se va de Navarra y se va del País Vasco porque se lo han pedido así a Pedro Sánchez. Ese es el respeto que tiene el gobierno por nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Entonces, ¿qué puedes esperar de un gobierno que hace eso? ¿Qué va a hacer cuando se lo pida Mohamed? Si ya se lo pide Otegi y lo que hace es sacar a nuestra gloriosa Guardia Civil de Navarra, a la Guardia Civil de Tráfico, también se lo han pedido en el País Vasco. Ahora el otro día Rufián dice, la policía a Esquerra Republicana de Cataluña nos molesta en la Vía Laietana. La comisaría nos molesta, tampoco queremos tal. Y dice Pedro Sánchez, bueno, vale, lo convertimos en un centro de memoria histórica y se finí. Entonces, claro, un gobierno que ni con presidentes, incluso presidentes ni de autonomía, porque Otegi era un candidato y encima un terrorista, y se lo pide y cumple rechazando y denigrando a nuestra fuerza y cuerpos de seguridad, ¿cómo no va a cumplir lo que le diga Mohamed? ¿Cómo no va a cumplir lo que digan otros países? España no está preparada para defenderse. Ya lo estamos viendo en la frontera, faltan medios. Yo voy muchas veces a Melilla, he ido un par de veces también a Ceuta, hablo con los guardias civiles, hablo con los militares, que no van casi nunca, y alguno que va por ahí me dice, joder, es que nunca nos llaman, nunca nos dicen que vayamos aquí. Está toda la policía en Ferraz y en la sede de Génova, y está toda la policía dispersada en Madrid, apaleando ancianas que pasan tranquilamente a insultar a Pedro Sánchez, y en Melilla no hay policía, ni hay lecheras, ni hay antidisturbios. Y claro, al final a uno eso lo preocupa. Yo incluso, fijaos, os voy a contar un testimonio rápidamente. Hablé muy personal con una guardia civil que me decía, es que yo paso miedo. Y muchas veces intentan entrar inmigrantes, una persona con la que fui en Melilla a dar una vuelta por la frontera, y me dijo, y cuando te los ves a todos, porque encima esto va por un radar que te avisan y que, en fin, por su localización terrestre, de repente escuchas un pitido a las 2 de la mañana, pi, 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 y ves a cientos y cientos y cientos de puntitos rojos acercarse a donde tú estás. Y me decía ella, somos yo, 10 compañeros y compañeras más de la Guardia Civil, claro, mujeres, hombres, y cuando se acerca toda esa avalancha y lo vemos de lejos, que son enormes, que están fuertes, que están musculados, que vienen con garfios, que vienen con cal, que vienen con heces, que vienen con todo tipo de objetos para agredirles, para matarles, porque ellos sí van a matarles. Y dice, yo hay veces que me retiro y me voy. Y me dice mi familia, ¿merece la pena? Y digo, es que no lo sé, porque yo quiero cumplir con mi obligación, pero es que cuando soy yo sola, me decía la Guardia Civil, con 30 inmigrantes en una valla que me quieren matar, con cuchillos y con garfios y con machetes, pues hay veces que incluso les tenemos que dejar pasar. Y a mí me entró una impotencia cuando escuché ese testimonio. Dice, pero ¿cómo puede ser que el gobierno no tenga lo que hay que tener para coger y defender a la Guardia Civil y darles más medios y enviar a los militares si hace falta y levantar una frontera más alta y otorgarles todo tipo de medios, que si hace falta que tienen que arremeter contra ellos porque sienten amenazada su vida, lo tienen que hacer?
Lo tienen que hacer. No puede ser que en un país tengamos que mandar a la muerte a la policía y a la Guardia Civil. ¿Qué tiene que pasar para que el gobierno refuerce nuestra frontera? Que mueran los guardias civiles que están defendiéndose solos, sin medios, sin protección, sin nada. Es una absoluta vergüenza. A mí me da muchísima impotencia y evidentemente el gobierno no está preparado, ni lo va a hacer, ni tiene intención de hacerlo. Y que lo mismo que ha dejado caer a la policía y a nuestra gloriosa Guardia Civil de Tráfico, que tantos años luchó contra ETA en Navarra y en el País Vasco, va a dejar caer a la fuerza y cuerpos de seguridad de la frontera. Y por eso evidentemente merece la pena luchar por ellos y porque haya un cambio inmediato. Última pregunta. Bueno, pues para empezar, yo creo que el gran problema que tienen los jóvenes de este país y el país en general, porque lo que hagan los jóvenes nos repercuta a todos, obviamente, es que no se incentiva el trabajo en este país. O sea, no tenemos unos gobernantes que nos inviten a trabajar, a lograr nuestro futuro. El gobernante, ¿qué te dice? No te dice, arriésgate, no te vamos a poner trabas, te vamos a ayudar, crea tu empleo, forma una familia, independízate, emancípate, vive solo, mantiene a la gente de tu entorno, prospera. El gobernante lo que te dice es, toma, bono cultural, toma, la tarjetita de metro gratis, toma, viajes de Renfe a mitad de precio, gracias Pedro Sánchez, vota Pedro Sánchez. Eso es lo que te dice el político. Entonces, evidentemente, yo no lo entiendo porque me parece que los jóvenes tenemos un gran problema y es que estamos totalmente desmotivados y al final puedo llegar a comprender que se vive muy bien dependiendo del Estado, con la tarjeta de transporte gratis, con el bono cultural joven, con los viajes gratis. Ahora Pedro Sánchez dice, toma, una tarjeta para comprarte videojuegos. Y al final, claro, hay jóvenes que evidentemente pues creen que eso es mejor que levantarte a las 7 de la mañana y que trabajar. Pero evidentemente eso es un fracaso como país, ¿no? O sea, me parece bastante indignante cómo nos hemos acostumbrado y cómo nos hemos concienciado de que los jóvenes sin trabajar. Porque al final el problema que tenemos con este gobierno y con este sistema es que nos hemos conformado con lo mínimo y ya parece que simplemente con una ayudita, con una subvención sin ir a trabajar, con un bono y con poder salir a cenar una vez al mes y teniendo el tren y medio gratis, pues ya uno se conforma y ya a vivir del cuento. Y evidentemente eso no es a lo que aspiraban nuestros antepasados, ni a lo que mi abuelo aspiraba, ni el tuyo, ni mis padres. Y me parece absolutamente muy preocupante cómo tienen a la población totalmente adormecida, aborregada, a los jóvenes a los que no se les anima a trabajar, sino que se les anima a depender, pues están labrando precisamente futuros votantes, gente que no hable mucho, que no disienta, que esté calladita, tú calla y bono para el alquiler, tú calla y bono para videojuegos arrebatado con el dinero que le quitan a tus padres del sablazo fiscal. Tú cállate y toma esta ayudita para salir los fines de semana. Y a lo mejor te vamos a conseguir entradas para el teatro, para el cine, y esto es lo que nos encontramos. Y evidentemente los jóvenes, pues claro, eso les desmotiva a trabajar. Yo creo que aún así hay muchos jóvenes valientes que saben de qué va esto y que no quieren vivir como quiere el gobierno que vivamos y que viváis. Quieren vivir como vivieron sus padres, sus abuelos, y poder tener una casa, poder tener un hogar, poder tener una novia, poder salir todos los días si quieren a cenar, a comprarse cosas. Y claro, cuando un gobierno pues precisamente no prima eso, sino que privilegia al que está callado y le da una subvención y una paga, pues es muy difícil poder emprender y poder trabajar, la verdad. Y yo creo que sinceramente somos los jóvenes los primeros que nos tenemos que levantar, ¿no? Porque yo no sé cuántos de vosotros que estáis aquí, seguramente la gran mayoría, que ya tenéis más de 50 años, cuántas ayudas y bonos culturales os han dado en vuestra época cuando teníais 18 o 17. Ninguno, porque no existía, porque tenías que enfrentarte a las adversidades y tenías que enfrentarte a trabajar. Y yo me acuerdo que evidentemente mis abuelos y tal me han contado, y mis padres, que el día que trabajaban pues no comían, y que ahora encontramos un gobierno que prohíbe los despidos. Y claro, y el otro día también me encuentro una persona que me dice, yo soy empresario, fui a ofrecerle a un joven un trabajo, y dice, ¿tú qué sabes hacer? Y yo, pues, no sé hacer casi de nada. Y dice, bueno, pues si quieres, te vienes aquí conmigo a hacer esto media hora al día y no sé qué. Dice, pues para eso no voy, no sé qué. O sea, y se han acostumbrado a no trabajar y a ser felices y a ser conformistas. El mensaje para los jóvenes, por último, es que no se conformen, que trabajen, que luchen y que intenten imitar a como vivieron sus antepasados y no a vivir de subvenciones y de pagas, porque precisamente es lo que nos tiene maniatados al gobierno.
que nosotros dependemos de ellos, que quieren que nosotros dependamos de nuestros viajes y nuestro tiempo y nuestro tiempo de ocio y de nuestras actividades de ellos. Entonces, el día que no los tengamos, vamos a morir de hambre. Pues no es así y no podemos depender de esta gentuza. Y luego, en cuanto a la frontera, lo he mencionado ya, y sí que haré alusión aquí al programa de Alvise, no sé si lo habéis escuchado, pero dice algo muy interesante, que es que con la inmigración ilegal, él lo que haría primero es, con los que están cometiendo delitos actualmente, y sobre todo graves delitos, llenar un barco transatlántico y enviarlos a miles y miles y miles en varios viajes a sus países de origen. Eso me parece interesante y parece una soñación y difícil de cumplir, pero bueno, yo creo que con propósito y sobre todo con poder se puede intentar lograr. Y luego también establecer una cárcel, esto lo he propuesto, una gran cárcel en el norte de Madrid con capacidad para decenas de miles de inmigrantes y mandarlos a todos a la cárcel, incluso encarcelar. En Madrid tenemos el problema de las bandas juveniles. No sé si aquí también tenéis ese problema de las bandas latinas que están atemorizando a la población, que ya cuando no son magrebíes resulta que son latinos. Y así estamos. Y muchos de ellos vienen a currar y a comprometerse con las leyes, y otros vienen a delinquir y a asaltar ancianas. Entonces, a toda esa gente, a una gran cárcel, y a todas las bandas latinas y a todas las bandas extranjeras, pues evidentemente como el sistema de El Salvador que ha hecho Bukele. Y no pasa absolutamente nada. Quien roba, quien delinque y quien comete graves delitos y infringe la ley, lo que tiene que hacer es no volver a ver la luz del día. Y nosotros abogamos por eso, y yo creo que es la solución perfecta para la tranquilidad y para devolver la estabilidad a nuestros barrios de España.